En este vídeo vamos con opinión sobre temas de mentalidad, que viene a ser un compilatorio de un montón de ideas que tenía para hacer en vídeos diferentes, pero que no me apetece hacerlos, pero que quiero que salgan en el canal, como estoy haciendo últimamente con todos estos compilatorios. Ahí tendréis un índice con los diferentes puntos que voy a intentar tocar en el día de hoy con estas reflexiones y pensamientos RAW número 15, si no recuerdo mal. Entonces aquí dependerá del desarrollo, de cómo lo desarrolle, pero si queréis reflexionar por vuestra cuenta, pues ahí tenéis los temas, ¿vale? Para reflexionar, que es la idea de este tipo de secciones. Entonces, los temas que os traigo hoy con de opinión sobre temas de mentalidad, no se me ocurrió otro título, aunque los temas son así un tanto variados, ¿vale? Entonces, son los siguientes. ¿De qué es triunfar? El arte del posicionamiento. Ego. Ser competitivo. Ser extremadamente productivo. Pros versus contras de ser inteligente. Ser falso humilde. No existe el desinterés. Restricciones para ganar autocontrol y disciplina. Mover la rueda, zona de confort versus estabilidad positiva. Cortoplacismo versus largoplacismo. Evolución versus adaptación. Liderazgo, empoderamiento versus responsabilidad, falso impostor, esperanzas, anhelos e ilusiones, instinto, perspectivas, ideas e inspiración, y por último, pasión y valentía. Entonces, como veis, son un montón de temas. Espero que el RAW y que las ideas fluyan, aunque me noto un tanto con la mente un tanto espesa, entonces igual no estoy muy brillante hoy. Entonces, de hecho, es la segunda vez que intento hacer este vídeo. Antes lo empecé y tuve que cambiar un tema a ponerlo un poco más adelante porque me quedé atascado y no empecé bien el vídeo. Entonces, pero bueno, vamos a hacer lo posible para por lo menos sacar temas de reflexión. Vale, entonces, yendo ahí con el de ¿qué es triunfar? Partiendo aquí con este primer tema de triunfar. Pues realmente depende mucho de qué considere cada persona. Normalmente, según la sociedad en la que estamos, se considera triunfar a alguien, por ejemplo, que llega a ser famoso, que tiene mucho dinero y que aparentemente le va bien en la vida. Pero luego ves, por ejemplo, quién fue esta persona. No sé si fue Johnny Depp o un personaje de estos súper famosos que la gente, por ejemplo, considera que es un triunfador de la vida. En plan, tiene un montón de películas de éxito, es alguien conocido a nivel mundial, tiene un montón de dinero, lo respetan en su entorno como actor y cosas por el estilo, pero luego ves, por ejemplo, el problema este que tuvo con su ex esposa o su exnovia, o por ejemplo, no sé si fue él o fue otro actor, pero el ejemplo va a servir igual, que iba, por ejemplo, a la casa, una supermansión, y se sentía solo, que las únicas personas que lo acompañaban eran personas a las que les pagaba, o sea, en plan el guardaespaldas y cosas por el estilo. Entonces, ¿eso realmente es triunfar en la vida? Simplemente tener fama, dinero. Bueno, esto ya parece la introducción de One Piece. Y cosas por el estilo. O sea, posiblemente sea algo más. O sea, posiblemente sea algo más. Aquí, por ejemplo, ya que estoy espeso, estoy tirando de puro ejemplo, ¿vale? No sé si fue bueno, algún youtuber muy famoso, no voy a decir ahora nombres porque no recuerdo bien quién fue, eh, que por ejemplo tiene un montón de fama, tiene un montón de dinero, le va muy bien, pero incluso que dirían que si pudiesen volver atrás y ser una persona incluso anónima, ¿vale? Que incluso volverían atrás porque ese propio triunfo aparente de lo que la gente busca como triunfo, que es simplemente tener dinero, fama, estatus y cosas por el estilo, no les dejaba vivir con tranquilidad, en plan de no poder salir a la calle, tener que estar mudándose constantemente de sitio porque la gente no los deja en paz. No sé si esto también pasó, que me lo dijo mi chica, de una cantante muy de España muy famosa, no sé si era Mecano y cosas por el estilo, de
que no sé si se tuvo que ir a Estados Unidos para poder vivir más en paz y más tranquila, porque a lo mejor aquí no pudo. Igual me estoy equivocando, pero entonces, ¿eso lo consideráis realmente triunfar? Simplemente llegar a eso que nos dice la cultura occidental que es el triunfo, o sea, tener fama, dinero y a lo mejor si vamos a la otra parte, tener poder, por decirlo de alguna manera. ¿Eso realmente es triunfar en la vida? O sea, si vamos por ejemplo aquí a la parte de triunfar en la parte de poder, pues a ver, no es raro ver, por ejemplo, como muchas personas que son triunfadoras porque llegan al poder, o sea, triunfan al llegar al poder y luego se les ve con un desgaste bestial, o sea, de esto de... No he visto muchas personas que a lo mejor llegan al máximo cargo y envejecen un montón de años aparentemente en pocos años por ese estrés. Entonces, ¿eso se considera realmente un triunfo? Pues a ver, a nivel de escalafón social y de poder, obviamente, pues sería un triunfo porque has llegado ahí arriba, pero ¿realmente sería un triunfo eso de triunfar en la vida cuando el propio peso de tu triunfo te está destrozando la vida, por decirlo de alguna manera? Entonces, viene a ser algo muy subjetivo. Supongo que, como todo en la vida, será conseguir quizás todo lo que he dicho anteriormente, pero con el aliciente de disfrutarlo al menos. O sea, de que aunque tenga las contingencias, que lo disfrutes y que te sientas pleno. Quizás eso sea triunfar. Yendo por otra parte de los triunfos, que es por ejemplo triunfar a nivel académico, por decirlo de alguna manera. Habrá gente que para ellos triunfar a nivel académico es sacarse los estudios básicos, en plan de la ESO, en plan de bachillerato. Otras personas que considerarán un triunfo, por ejemplo, simplemente sacarse la carrera universitaria, aunque luego no trabajen de ello, pero triunfaron a nivel académico, aunque luego no les sirvió los estudios de nada. No es extraño ver eso. Entonces, realmente sería un triunfo académico de que, por ejemplo, completes unos estudios y que luego eso no lo utilices para nada trascendente o que te dé plenitud en tu vida. Eso sería realmente triunfar. O también por el otra parte, triunfar sería innovar. O sea, de que tengas que estar, en plan, consigues tu título universitario y que crees una patente nueva o una tecnología o unos procesos que son totalmente innovadores y eso se consideraría éxito, sería triunfo. Eso realmente sería triunfo. Entonces, no sabría definir realmente qué es triunfar o tener éxito en la vida, porque en el fondo, al final, igual, a ver, quizás de caras para afuera, para lo que es la sociedad y de caras a la galería, triunfar sería todo lo que os he dicho anteriormente, en plan de tener dinero, fama, estatus, respeto de las personas, pero realmente sí, ¿de qué te sirve todo eso si luego vas a casa y te sientes solo o te sientes mal o muchas personas que tienen súper éxito luego acaban por el mal camino, por decirlo de alguna manera? No sé si escuché en biografías, creo que es una biografía que escuché ayer en un vídeo de YouTube de Julio César Chávez, que es un boxeador legendario mexicano. No sé si tenía un éxito y un triunfo tan absoluto, o sea, tan brutal, que cuántas peleas ganó consecutivamente sin perder. Fueron como más de 80 peleas sin perder y ganando, no sé si 70 por KO. Y parece que llegó, o sea, que en principio debería estar en el triunfo más absoluto de la vida, por decirlo de alguna manera, en plan de, joder, es que tienes un récord que es impresionante, tienes el récord de defensas del título, tienes un récord de noqueo realmente bestial, seguramente tienes un montón de estatus a nivel económico y tienes el respeto porque eres el representante, una leyenda de todo un país. Pero luego parece que en una de las celebraciones de uno de estos títulos mundiales le dio por probar sustancias que alteran lo que es las percepciones y cosas por el estilo, que aceleran mucho y se enganchó.
Y seguías a esta persona con ese montón de éxito y súper enganchado con ese tema, y aunque tuviese ese estatus, ese éxito, luego, por ejemplo, no sé si a nivel familiar también se volvió más inestable. Y luego también el propio éxito, ese propio triunfo, decía que parece que conocía a todas las gentes del bajo mundo, porque incluso iban por ejemplo, que iba él tan tranquilo y le llegaban los matones de los jefes de esas organizaciones y decían que el patrón te quiere conocer, súbete que nos vamos. O sea, que eso realmente es triunfar, realmente. O sea, a ver, deportivamente obviamente es un triunfador, a nivel de fama y de dinero y todo eso, obviamente es un triunfador, pero mirad lo que está sacrificando o lo que puede haber detrás. Un desorden que parece que, no sé si en un momento, según el vídeo este que vi, es la entrevista esta que vi, decía que hubo un momento en el que intentó poner fin a su recorrido vital, por decirlo de alguna manera, y que parece que lo intentó, pero que el artefacto que estaba utilizando no se accionó. Entonces, aquí va la pregunta. ¿Eso es triunfar en la vida? O sea, un triunfo aparente, lo que es a la galería, la fama, el dinero y todo eso, pero que luego tengas un desorden. Bueno, tengas por un lado de que la propia fama te, te expone a estar con personas del bajo mundo en contra de tu voluntad porque o iba o se lo llevaban a la fuerza, por decirlo de alguna manera, de que el propio estatus y las propias celebraciones les llevó a el mundo este desenfrenado, por decirlo de alguna manera, lo que creó que tuviese un desorden en su propia casa, por decirlo de alguna manera, y luego llegar incluso al punto de ese punto definitivo y cosas por el estilo. Entonces, es una persona triunfadora, aparentemente, según los estatus que tenemos y todo eso, sí, porque es una leyenda, pero realmente esta persona es una persona plena. O sea, entonces, quizás, aquí ya para ir cerrando esta reflexión, triunfar quizás sería llegar a sentirse pleno en la vida. Quizás eso sea realmente triunfar. O sea, que consigas lo que consigas, tengas lo que tengas y cosas por el estilo, te sientas pleno con tu existencia. Quizás eso sea. Y que tengas una vida, una experiencia vital que sea totalmente plena. Quizás eso sea triunfar en la vida y no realmente solo tener apariencias con la gente. Porque ¿cuántas personas, por ejemplo, han estado en la cima, que han tenido un montón de fama, y luego cometen un error o pasan de moda y cosas por el estilo y van, por ejemplo, y pasan al completo olvido? No es raro, por ejemplo, ver a deportistas campeones antiguos y cosas por el estilo que son casi vagabundos actualmente. Entonces, realmente llegar a ese punto es un triunfo realmente, cuando de un triunfo fugaz, en plan de un triunfo que te dura un par de años, pero luego a lo mejor tienes que vivir 40, 50 años más en tu vida y lo vives a lo mejor con un estado súper eh, lamentable a nivel de salud, en el olvido, quebrado y cosas por el estilo, en plan de un triunfador, por ejemplo, en las disciplinas de culturismo, Ronnie Coleman. Creo que ganó 8 Mister Olimpias, una leyenda y cosas por el estilo. Y ahora va, por ejemplo, es una leyenda absoluta, todo el mundo lo respeta, todo el mundo lo admira, pero ahora creo que va en silla de ruedas y ha tenido tantas operaciones en la espalda que una de ellas la han tenido que abrir por el abdomen, porque tenía tanta cicatriz en la espalda que no podían acceder a ellas por la cicatriz, y decía de que vivía con dolor 24 horas al día, 7 días a la semana, con dolor de un nivel 10. Entonces, de cara a la galería ha triunfado, porque es una leyenda, tiene mucho respeto a la gente, ahora puede que tenga mucho dinero, pero ha triunfado en la vida, realmente. Entonces, no voy a darle más vueltas al tema. Yo creo que han salido
hay temas de reflexión. No sabría concluir este tema. Yo aquí quizás mi conclusión es sentirse pleno con la existencia vital y sentirse completo, sea con cosas muy grandes o sea con cosas que aparentemente son pequeñas, pero si a uno le es suficiente, pues, y tiene la vida en orden y cosas por el estilo, pues quizás está triunfando. No realmente que tengas 4 Lamborghinis y 2 Bugattis en el garaje, no sé si me entiendes. Luego, el siguiente tema que tengo aquí, de el arte del posicionamiento. Y tengo un par de pistas que tengo aquí de potenciador de oportunidades que si no estás listo tampoco vas a poder aprovechar. Vale, a ver qué se me ocurre en este punto, ¿vale? A ver si las neuronas me funcionan. El arte del posicionamiento. ¿A qué me refiero con el arte del posicionamiento? Que muy probablemente sea más importante aprender a estar en el momento y en el lugar adecuado con las personas adecuadas y en el contexto adecuado que hacer grandísimos esfuerzos y intentar hacer grandes logros sin ese tipo de consideraciones. Porque muy probablemente alguien que se sepa posicionar bien y cosas por el estilo pueda llegar a tener más éxito o más triunfo. ya difícil de decir estas partes después de toda la reflexión de antes de qué es triunfar, pero ya simplificándolo, pueda tener más éxito en general simplemente porque ha sabido posicionarse bien, ha sabido tener los contactos adecuados, ha sabido cómo moverse en la vida, ¿vale? En plan de... como estoy con biografías de luchadores, pues lo tengo como muy reciente, ¿vale? Tengo muchas así de cosas de lucha, pero son ejemplos que pueden venir bien. No sé si esto era la pelea que hubo, no sé si fue entre Sugar Ray Leonard y mano de Roberto Durán, mano de piedra. Y ponían que esa pelea era como un contraste entre dos estilos muy diferentes de vida que tuvieron los dos. O sea, en plan de, por ejemplo, el mano de piedra, no sé si tuvo su primera pelea por $20, por el contexto en el que estaba, con la gente con la que se movía y cosas por el estilo, y la primera pelea de Sugar Ray, parece, Leonard, fueron como $40.000, por el contexto, con quién se mueve, en dónde estaba, con quién estaba, y para que veáis lo importante de posicionarse bien. Y eso también igual incluye posicionarse en un país adecuado. No es raro ver gente que, por ejemplo, está en una disciplina y emigra, por ejemplo, a países en los que se fomenta más esa disciplina. Sin ir más lejos, los youtubers andorranos, que parece ser que no solo es por la parte fiscal, sino que como allí se está concentrando todo este tipo de personas con un perfil que es muy afín y que están buscando cosas similares y cosas por el estilo, pues están en un punto de un posicionamiento que da pie a abrir un montón de negocios, porque estás en el momento, el lugar adecuado, con las personas indicadas que son de un sector similar. O sea, todo ese posicionamiento de saber dónde estar y con quién estar te está potenciando todo los esfuerzos que estás haciendo. O por decir, gente que aquí me viene a la mente temas de, por ejemplo, la propia lucha o cosas de culturismo, en plan de, si estás en España, ¿dónde están los culturistas? Parece que he dicho, pues están en Valencia. O dónde tienes que ir para que te vaya mejor y puedas tener más facilidad a la hora de ganar, pues tienes que estar compitiendo en Estados Unidos. Y cosas por el estilo. O sea, que muchas veces más que hacer sobreesfuerzos y ser el mejor en algunas disciplinas, igual es más útil aprender a posicionarse, colocarse bien, saber con quién estar, saber con quién hablar, y todo ese tipo de cosas, que simplemente ser el mejor, porque si nadie sabe que eres el mejor o no tienes, digamos, las palangas para sacar todo eso a relucir de que eres el mejor, pues no sirve de nada.
No sé si me entiendes, eres una persona anónima. Me viene aquí a la cabeza el caso de, creo que Justin Bieber no nació su carrera en el propio YouTube. O sea, aprovechó el posicionamiento de una plataforma que tiene alcance, o eso creo, que igual me equivoco, pero para hacer las reflexiones el ejemplo, aunque esté equivocado, me es válido. Para hacer conocer su talento, o sea, se posicionó con algo de alcance a nivel mundial que tiene un potencial de viralizarse en una época posiblemente en la que era mucho más fácil llegar a viralizarse y tener más repercusión porque no todo el mundo estaba subiendo vídeos a la plataforma como actualmente y había menos competencia, o sea, un buen posicionamiento, o sea, un buen momento, un buen lugar, que es la plataforma, y lo que es el oportunista, a lo mejor se le viralizó algún vídeo mostrando sus talentos y fijaos en dónde está ahora. ¿Vale? Y casos de estos de éxito de personas que se han posicionado, lo que es usando las plataformas y cosas por el estilo, hay miles. Y seguramente haya gente mucho más talentosa, mucho más capaz que estas personas, pero que no se supieron posicionar o no pudieron posicionarse y no han llegado ahí arriba. ¿Vale? Entonces, aquí viene esta parte del arte del posicionamiento. Luego, de potenciador de oportunidades. Pues obviamente, esto creo que ya lo comenté un poco en el vídeo anterior de esta saga que era el de opinión de dinero y cosas por el estilo, en plan de gente que, por ejemplo, que estudia en sitios así súper caros, no porque vayan a aprender más, sino porque les abre contactos de gente que tiene dinero y es la que abre los negocios. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, tener amistades o colegas o compañeros de gente que tiene dinero para abrir sus propios negocios que estar con gente que no tiene capital o directamente te está saboteando esas ideas que tienes porque dicen que es una tontería y que no vas a llegar a ninguna parte. Aquí es donde viene también quizás lo de posicionarse con los... ¿No habéis escuchado mucho esto de... eres la media de tus 5 mejores amigos y cosas por el estilo, que puede tener un montón de prejuicios, pero a nivel de mentalidad y cosas por el estilo muy probablemente tenga mucha razón. O sea, de también posicionar, saber con quién te juntas y todo eso, porque al final esas ideas, esa mentalidad, eso se te pega. Igual se te va contagiando y cosas por el estilo. Luego de que si no estás listo tampoco vas a poder aprovechar. Aquí dentro del arte del posicionamiento sería de el momento adecuado. Ya que estoy aquí con los ejemplos de disciplinas de combate, ahí lo siento, pero es que estoy con las biografías a tope y es lo que tengo en la cabeza ahora para hacer ejemplos. Una persona que le llega la oportunidad, en plan de... Tienes la oportunidad de ser campeón... Rocky. Rocky, la peli de Rocky. No tengo que irme. ¿Qué le pasó a Rocky? Que le salió la oportunidad de pelear contra Apollo Creed, ¿vale? Que fue el de este. ¿Y qué le pasó a Rocky? Que tuvo una pelea muy salvaje, pero que, que perdió porque no era el momento y no estaba listo para aprovechar esa oportunidad. A ver, que relativamente la aprovechó, pero digamos que quizás parte del arte del posicionamiento es no solo posicionarte bien, sino de estar preparado para que cuando las oportunidades y las ventanas de oportunidad se abren o se presentan, saber cazarlas al vuelo, que no se te escapen. Una idea que me viene a la mente que no es de deporte, pero que puede ser aquí, la parte de que si no estás listo tampoco puedes aprovechar esas oportunidades o ese posicionamiento. Estás, por ejemplo, en un entorno con gente así, estás en Andorra, haciendo negocios raros, ¿vale? Y llega alguien que está buscando capital, que va a pedir que tiene un negocio que cuando te lo está diciendo te cuadra, o sea, te cuadra muchísimo, o sea, en plan de ostras, es que encima somos compatibles y cosas por el estilo, y que esta persona está buscando financiación, pero que tiene cerrada la financiación porque va a ir al banco al día siguiente y va a pedir financiación con el banco y cosas por el estilo.
O sea, es una oportunidad en la que tienes que estar listo. Entonces, si por ejemplo no tienes liquidez en ese momento para decirle de, bro, yo me meto en tu negocio, te doy mejores condiciones que el banco y encima podemos ser buenos socios porque yo tengo ideas que pueden potenciar más tu idea y me gusta tu idea, pues vamos juntos, que tengo el dinero y empezamos ya. No es lo mismo eso a decir de, oh, me encanta tu idea, pero es que ahora mismo tengo todo el dinero en estado no líquido. Tengo todo en vivienda y claro, hasta que pueda vender la vivienda para conseguir la liquidez para poder pagar el proyecto, pues no lo puedo hacer. O tendría que pedir un crédito bancario y eso ya lo vas a hacer tú. Entonces, hay que estar listo para... ¿Qué ejemplo más tonto se me ha ocurrido con eso? Pero de parte del arte del posicionamiento quizás también es estar preparado de que cuando vaya la oportunidad, ¡pum!, te presentes y lo consigas. Que aquí es donde, por ejemplo, volviendo a la parte de deporte de combate, el caso Rocky, pero la diferencia de a Rocky igual lo pilló desprevenido, pero una persona que, por ejemplo, está esperando su oportunidad para ir a por el campeonato mundial y llega, yo qué sé, el campeonato mundial y el otro no da el pesaje o se lesiona el contrincante y tienen que buscar a alguien para el evento y tú estás ahí, listo, preparado para reventar al campeón y ser tú el campeón. Pues hay que estar preparado para aprovechar esas oportunidades. O sea, y bueno, dejemos aquí la reflexión que me estoy enredando mucho. Pasemos a la siguiente parte, que pongo de ego, potenciarlo, eliminarlo o equilibrarlo. Y aquí voy a aprovechar de una vez y lo voy a juntar con un par de temas más que ya tenía, que es el de ser falso humilde y otro que también voy a juntar aquí ya de una vez, y lo voy a abordar todo de junto, que va a ser el de ser competitivo. O sea, lo voy a juntar todo. Entonces aquí va a poner ego, ser falso, ser competitivo y ser falso humilde. ¿Y qué pistas me tengo aquí para desarrollar esta reflexión? En ego tengo lo de potenciarlo, eliminarlo o equilibrarlo. En interrogante. Ser falso humilde pongo de falsa modestia, humildad y falsa humildad. No podrás ser el mejor, pero sí diferente y aportar cosas diferentes. Otro de ¿por qué no ser el mejor? Otro de sentirse superior sin ser imbécil, autoestima versus autoconcepto. Y luego en el de ser competitivo pongo si hay alguien mejor que tú y si no, envidia. Bueno, aquí recordar que son medio guiones, ¿vale? Son ideas para recordarme y no están bien redactados, pero son cosas aquí que están para desarrollar esto. Entonces, desarrollándolos todos a la vez. De ego, potenciarlo, eliminarlo o equilibrarlo. Pues yo creo que, como todo en la vida, el problema del ego es tenerlo descontrolado. Pero sí creo que el ego, si se usa como una herramienta, puede ser una herramienta muy útil para conseguir muchas cosas que de otra manera otras personas quizás no podrían conseguir. Y aquí por esto es por lo que he puesto la parte de ser competitivo, ¿vale? Porque esto aquí se demuestra en la competición, o sea, con la parte de ser competitivo, cómo el ego, el uso adecuado del ego, puede ser útil a la hora de superar adversidades o a la hora de mejorar. En plan de lo típico de voy a hacer esto por mis por mis atributos. ¿Vale? Y eso es ego puro. Pero es un ego puro que a lo mejor está llevando a esta persona a hacer un sobreesfuerzo o para llegar incluso a hacer cosas realmente increíbles que otra persona no puede ni siquiera pensar que lo puede llegar a conseguir. Y aquí volviendo a la parte deportiva de personas, por ejemplo, muchas personas que son leyendas a nivel de deporte
y cosas por el propio Cristiano Ronaldo y cosas por el estilo, son gente que tiene un ego tremendo, pero es un ego y un nivel de competitividad que los lleva al extremo para hacer realmente cosas increíbles. Entonces, ¿el ego para estas personas en esa parte es malo? Pues puede que sí y puede que no. Si aquí juntamos con la primera reflexión de qué es triunfar, quizás tener un ego demasiado potenciado, por mucho que sea útil para tener esos éxitos de cara a la galería, que puede ser ese éxito a nivel de rendimiento, ese éxito a nivel social o ese éxito con fama y cosas por el estilo, si luego te sientes vacío por dentro y te sientes mal contigo mismo, te odias porque no eres suficientemente bueno y cosas por el estilo, pues ese ego, si bien a nivel de caras afuera te está potenciando porque estás consiguiendo cosas increíbles que nadie se puede ni imaginar, a nivel de con tu relación contigo mismo te está autodestruyendo porque nunca es suficiente o no eres lo suficientemente bueno para ti mismo, por decirlo de alguna manera. Entonces, el ego, potenciarlo o eliminarlo. Yendo con estos mismos genes ultra competitivos. Una persona, por ejemplo, sin ego o sin ese afán competitivo, dentro de disciplinas que son competitivas como tal, o sea, posiblemente nunca lleguen a ser campeones, por decirlo de alguna manera, a no ser que tengan unas cualidades y una capacidades, una habilidad que desborde tanto la capacidad de los posibles oponentes que no les haga falta tener ese afán, ese hambre, ese afán competitiva para ir más adelante. Que supongo que aquí va también quizás con cosas de los propios negocios o con cosas de emprendimiento y cosas por el estilo. ¿Qué sería un ego a lo mejor potenciado? En plan de, aunque eso igual no es ego. O sea, el ego se puede, en conjunto con la competitividad, se puede llegar a transformar en osadía. En plan de que las personas sean más osadas. En plan de... O aquí estoy confundiendo temas de ego con temas de fuerza de voluntad. La cosa es, si estoy confundiendo aquí temas de ego con fuerza de voluntad, ¿qué es lo que hace que llegues a tener esa fuerza de voluntad? Porque si esa fuerza de voluntad está en base a un tema que es del ego, en plan de tienes el objetivo de ser una persona súper famosa con 10 millones de suscriptores en Instagram, por decirlo, o de seguidores en Instagram. Y tienes la fuerza de voluntad para llegar hasta ese punto con un montón de sacrificios, haciendo todo lo que haga falta para llegar a ese punto. Entonces, esa fuerza de voluntad está realmente alimentada por un tema de ego, porque realmente es ego por el hecho de que el objetivo que tienes finalmente es puro ego y es pura vanidad, porque la fama, porque esa fama, a no ser que la vayas a utilizar para hacer otro tipo de cosas, en principio, si es el objetivo final, es pura vanidad, es ego puro. O sea, esa fuerza de voluntad está siendo retroalimentada por un ego potenciado, por decirlo de alguna manera, que hace a la persona moverse e ir más allá, por decirlo de alguna manera. Entonces, aquí yendo a la parte de el ego, potenciarlo, eliminarlo, equilibrarlo, pues si cerramos la parte de potenciarlo, pues un ego potenciado puede ser muy útil, pero puede llegar a ser autodestructivo. Es un arma de doble filo, ya que quizás ese ego te lleve a hacer sobreesfuerzos, o más que sobreesfuerzos, quizás por ego te exponga a correr unos riesgos que si salen bien pueden llegar a triunfo, pero que si salen mal puedan llegar a ser completamente inasumibles o muy autodestructivos. Es como quizás se pierde la percepción entre riesgo y recompensa. Aquí estoy pensando en los típicos vídeos estos de personas que se ponen a hacer barbaridades al borde de alto riesgo, en plan de, por ejemplo, una persona que para hacer un vídeo viral en Instagram
va y, por ejemplo, se escala un rascacielos sin ningún tipo de protección, colándose en el sitio por simplemente tener más fama o más visitas. O sea, esta persona posiblemente se haga famosa a nivel mundial por esa hazaña, pero realmente el riesgo-recompensa que va a tener, ¿qué va a ser? A lo mejor, yo que sé, una promoción, pero ¿y si le sale mal? ¿Qué es lo que va a ser? Pues que de nada sirve que tengas ego y que tengas fama si estás eh, en una tumba, por decirlo de alguna manera. Entonces quizás el ego lo que hace es cegar este limitante entre riesgo-recompensa, y también un ego demasiado potenciado puede directamente cegar y trastocar, tras, trastornar la percepción de la propia realidad. Aquí yendo, por ejemplo, ya que estoy con los ejemplos de las biografías raras, ¿vale? De cuanto a el ego y lo que es la distorsión de la realidad. Un tipo por ejemplo, que tiene dice que es el mejor boxeador de la historia, aunque solo tiene un combate profesional y encima lo perdió porque hacía trampas, pero con tal distorsión de la realidad, con ese ego que decía que era campeón de no sé qué, se ponía a acosar a diferentes campeones y de hecho fue a pelear contra ellos y cosas por el estilo, le dieron una paliza y seguía diciendo que era el mejor y que les había ganado. O sea, el ego extremadamente potenciado puede llegar a ser un trastorno psicológico, ¿vale? Puede volver a una persona trastornada. O sea, es narcisismo puro y duro, y el narcisismo lo que hace es trastornar estas partes de la realidad, por decirlo de alguna manera. O sin otros temas aquí con el ego extremadamente potenciado, que distorsiona la realidad, de tipos o personas que tienen un ego tan potenciado porque a lo mejor son famosos y tienen éxito, que empiezan a saltarse las leyes, empiezan a pisotear a las otras personas porque simplemente les distorsionan la realidad y no son conscientes de eso. O sea, entonces, el ego extremadamente potenciado posiblemente sea muy arriesgado, que puede que sea peligroso. Si se usa correctamente es un potenciador que puede llegar a ser que consiga grandes cosas, pero quizás a costa de tener un trastorno de la realidad y correr grandes riesgos que te pueden llevar a la perdición. Posiblemente hay alguna clave de este tipo de cosas. O sea, no. Y bueno, yendo a la otra parte de el ego, eliminarlo. O sea, ¿hace falta eliminarlo? O sea, ¿qué harías sin ego? A ver, si no tienes ego, pues básicamente entrarías como una especie de estado zen, por decirlo de alguna manera, y te vuelves como una especie de entidad que se mueve como el agua. O sea, como careces de pura personalidad. Entonces, ¿el ego eliminado puede ser útil? A ver, es que el ego es puramente la personalidad que tienes. O sea, si tienes el ego eliminado, tienes el ego, la personalidad propio de ego te está diciendo de que tienes el ego eliminado. O sea, no deja de ser una especie de contradicción. O sea, el propio ego te está llevando a eliminar tu propia existencia, tu propia identidad, por decirlo de alguna manera. Entonces, como el ego es pura personalidad, entonces o es tu identidad como persona, a no ser que la pierdas, pues no se puede eliminar, porque es parte de uno, por decirlo de alguna manera. Aquí, por ejemplo, también la diferencia entre tener ego y tener amor propio. Personas que aparentemente son muy zen y son así de que no tienen ego y eso, pues una persona. Aquí se me ocurren temas como las sectas. O sea, temas de sectas y cosas por el estilo. ¿Qué hacen muchas sectas? Decir que demonizar al ego para hacer que las personas pues sean, pues eso, personas sin personalidad
y lo que hacen hacer es que una persona sin ego, sin personalidad, sin amor propio, pues al final acaba siendo completamente utilizada por, por personas que tienen posiblemente una mentalidad, una personalidad muy oscura. O sea, hacer a las personas frágiles, por decirlo de alguna manera. O sea, en plan de alguien que, por ejemplo, te dice algo que tú no quieres hacer y dices, ah, no, es que tienes tanto ego que no lo quieres hacer. Entonces, y al final lo acabas haciendo aunque tú no quieras, pues eso es falta de amor propio. Entonces, y a lo mejor falta un poquito de ego para tener amor propio suficiente como para no dejarte utilizar por gentuza inmunda de la sociedad, por decirlo de alguna manera. Entonces, el ego, eliminarlo. A ver, si uno está viviendo solo, relajado, vive bien y es una manera de estar centrado, pues intentar eliminarlo o fingir que se elimina puede ser algo útil de manera mística. Pero realmente un ego mínimo que signifique tener amor propio suficiente como para no dejarte manipular por personas deshonestas y personas malvadas, organizaciones que se aprovechan de esa falta de amor propio, pues yo lo veo igualmente útil y de hecho muy necesario. Personas sin amor propio son personas que pueden estar siendo completamente avasalladas por eh, las personas que tienen a su alrededor, porque las manipulan. O sea, están. Y. O sea, al fin. Entonces. Bueno, me estoy enredando aquí. Entonces, la parte de equilibrarlo, pues posiblemente ahí esté la respuesta. No realmente potenciarlo demasiado ni eliminarlo, pero sí tener un nivel de ego suficientemente bajo como para que no sea disfuncional, pero que tengas amor propio, como para saber discernir y tener asertividad con las cosas que pasan en el mundo, pero tener el suficiente como para aprovechar los aspectos positivos de tener cierto ego, de que te aumente y te realimente esa fuerza de voluntad que puede ser alimentada por ese afán, ese ego de llegar a conseguir cosas, ese fuego interior, por decirlo de alguna manera, pero sin llegar a ser disfuncional, sin llegar a exponerte a más riesgo de el que de manera sensata podrías hacer y sin distorsionarte la realidad por tener un narcisismo demasiado descompensado, por decirlo de alguna manera. Quizás ahí esté la solución, aunque las tres vías en un momento oportuno pueden ser útiles. Una persona ultra mega competitiva que quiere conseguir hacer historia y cosas por el estilo con hazañas que nadie se atreve a realizar. Ahora se me ocurre de el tipo este que saltó desde la estratosfera y cosas por el estilo. O cuando llegue el momento de la exploración espacial. La primera persona que llega a Marte y cosas por el estilo. A ver, la humanidad requiere de personas con muchas fuerza de voluntad o en muchas ocasiones con mucho afán de conseguir grandes cosas para que podamos dar pasos hacia adelante. ¿Vale? Eso es. Si no, al final, si tienes un montón de personalidad, de gente sin personalidad y sin ego y cosas por el estilo, a lo mejor tienes una sociedad que no evoluciona y que no va adelante. O sea, ese impulso positivo del ego posiblemente sea interesante tenerlo. No sé si esto es algo que pasa en Japón. No sé si he escuchado cosas en Japón de que tienen un problema muy grande en cuanto a la creatividad y cosas por el estilo. Por eso, porque como van como en mentalidad de colmena, piloto automático y cosas por el estilo, pues tienen muchos de esos problemas y cosas por el estilo. O sea, entonces, eliminarlo, pues posiblemente eliminar el ego pueda llegar a ser útil, por ejemplo, en situaciones extremas, pero como algo transitorio. Yo aquí lo que me viene de eliminar el ego de una doctrina esotérica súper rara, pero que el ejemplo se va a entender bien. No sé si era uno de los libros de Carlos Castaneda que decían de eliminar el ego en plan de momentos en los que estás interactuando con gente de lo peor del mundo, o sea, con escoria humana, en plan de que gente que incluso de lo que te puede eliminar, de tener acallado el ego en ese tipo de situaciones, porque básicamente si tienes ego en esas situaciones, a lo mejor puedes llegar a palmar. O sea, eliminar el ego en estos momentos
en los que a lo mejor tienes que ceder, puede ser una herramienta para sobrevivir. Entonces, en esos entornos así depresivos, por decir, a lo mejor puede ser útil no tener ego y dejarse llevar, por decirlo de alguna manera, pero cuando se tenga una ventana de oportunidad para poder sobrevivir o poder salir de esas situaciones, posiblemente sea bueno tener un poquito de amor propio para intentar escapar. No ser, por ejemplo, aquí como me viene lo del... ¿cómo se llama el trastorno este? Estocolmo, el síndrome de Estocolmo. De gente que a lo mejor... bueno, ya me estoy enredando demasiado. Otras partes del tema este de ser competitivo. Y aquí pongo, siempre hay alguien mejor que tú, y si no... Entonces, ¿merece la pena ser competitivo? Pues merece la pena siempre y cuando ese potenciador, al ser competitivo, te esté dando mayores beneficios que contraindicaciones, quizás, o depende mucho de lo que consideres si merece la pena o no ser competitivo. Si te lleva, si ser competitivo te lleva a pasar 10 años de infierno, pero luego después de esos 10 años ser competitivo te ha llevado a estar en un estatus, un nivel económico suficiente como para que no te tengas por qué preocupar el resto de tu vida y vivir tranquilamente, pues posiblemente te ha salido bien ser competitivo, pero aquí lo que no se ve son todas las personas que hacen lo mismo y destruyen su vida. Entonces, quizás sería ser competitivo si realmente uno ve los mecanismos y la manera con la cual ser competitivo pueda llegar a ser beneficioso y que te vaya a llevar al éxito. O sea, quizás es ser competitivo de manera razonable, pero no de manera autodestructiva, por decirlo de alguna manera. Y luego de siempre hay alguien mejor que tú. Aquí os voy a contar una anécdota con un juego, porque estoy jugando un juego de artes marciales mixtas. Y después de estar jugando con un personaje, pues aquí hice una con un personaje femenino. Para hacer lo que es la competición. Y llegué lo que es la competición de competir contra... Llegué a ser la personaje que está campeona y luego tenía que competir contra la horna del zapato, que en este caso era Ronda Rousey. Una leyenda de las artes marciales mixtas que luego se pasó a la lucha libre profesional, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. ¿Y qué le pasó lo que es al personaje que estaba moviendo aquí? Que llegó a ser campeona, pero llegó contra esta persona que simplemente era mejor, ¿vale? Y en lo que es llegó en la pelea hasta que tuve, lo que es en el juego, y en menos de 2 minutos en el primer round, finalizó el personaje que estaba manejando y veía que no podía escapar. Era imposible. En esa misma partida, 5 victorias consecutivas contra otros rivales más adecuados o rivales más complicados, tuve que volver a pelear contra esta persona. Bueno, contra este personaje, lo que es en el juego, otra vez sin escapatoria. E igualmente, otra vez te enfrentas a la horna de tus... Ni siquiera era campeona, la campeona era otra. Y al ganar el campeonato, la campeona era el personaje que yo tenía. Pero es que era la horna del zapato. O sea, y otra vez, primer asalto, la corra contra la jaula y eliminó a mi personaje en menos de 2 minutos. Al instante y sin poder hacer absolutamente nada. Llegan a casa. Y ahí, siguiendo con el ejemplo de ser competitivo y cosas por el estilo. Y llega la última pelea, que viene a ser la del retiro, ¿vale? La última final, y tenéis la oportunidad de elegir otra vez a esta contrincante o a otra, que era más factible, que estaba posiblemente igual posicionada, porque la otra ni siquiera era campeona, porque la campeona era otra, ¿vale? Podía haber elegido a otra que vendría a estar más o menos en una categoría similar y que podía ser accesible, pero digo, bueno, venga, que en la última, a lo mejor, no sé cómo le voy a ganar, no sé cómo lo voy a hacer, pero igual si le doy una patada en la cabeza,
podría llegarse a noquear y podría llegar a ser la victoria. Llegó la última pelea, mismas intenciones, mismo resultado. Entonces, ser competitivo en este caso, en este ejemplo estúpido de este juego, ¿ha servido de algo? Lo único que ha servido es para estropear completamente la carrera, porque aquí pongo de siempre puede haber alguien mejor que tú, o aunque seas el mejor en una cosa, porque recordar aquí en este ejemplo estúpido que la personaje que yo estaba manejando llegó a ser campeona porque derrotó a la otra campeona que derrotó a las otras que estaban antes, ¿vale? Simplemente puede que te encuentres con gente que sea tu horma del zapato, ¿vale? Tu némesis. Que puede que no lleguen a ser como mejor que tú como tal, pero a la hora de exponer las habilidades de las dos personas contrapuestas, te supera. Entonces, realmente, ¿merece la pena ser competitivo y cosas por el estilo? Pues posiblemente sí, pero también viendo la realidad, de no llegarse a la realidad y no darse de cabezazos contra un muro, por decirlo de alguna manera. O sea, de hacer las cosas razonables, por decirlo de alguna manera. Aquí, por ejemplo, en este caso, en el ejemplo que os he dicho antes del juego, por ser muy competitivo, muy competitiva en el caso de esta personaje, la enfrenté 3 veces contra una enemiga que no tenía manera de ganarle, porque era como su némesis, no había manera de... Y he estropeado la carrera de este personaje simplemente por ir contra quien no debía, cuando por ejemplo podía ir contra el resto y podría estar en la cima, sí, evitando al otro personaje, por decirlo de alguna manera. Entonces, eh, ser, ser competitivo, lo que es en general, pues ser competitivo de manera razonable y de manera que no te expongas así de más, posiblemente. Bueno, me he expresado aquí horriblemente. Lo de siempre hay alguien mejor, siempre puede haber alguien mejor que tú. No tiene por qué ser mejor que tú, pero yo creo que no puedes ser el mejor en todo, o en todo caso puedes encontrar a alguien que aunque no sea mejor que tú, aparentemente lo que es de media o de manera general, sí tiene capacidades que pueden superar a las tuyas porque no lo puedes tener todo. ¿Vale? No puedes ser gigante y pequeño a la vez, por decirlo de alguna manera. Tú, por ejemplo, en una situación de guerra, es lo que se me está ocurriendo. ¿Vale? Eres competitivo y eres el mejor soldado porque eres un mega fuerzas especiales, por decirlo de alguna manera. Eres un armario empotrado de 1,90 m y de 120 kilos. Invencible en combate, vas ahí súper blindado, brutal. Pero te encuentras, por ejemplo, en un túnel que hay un agujerito así de pequeñito y a lo mejor el medio metro que tienes como compañero, pues en este momento, pues sobrevive y es mejor que tú para eso. Porque aquí no se trata tanto quizás no se trata tanto de ser el mejor, sino de ser el más adecuado o adaptarse bien. O sea, se me está yendo la reflexión por sitios que, que no es. Y luego, lo de, ¿y si no hay alguien mejor que tú? Y si realmente si eres competitivo y eres el mejor. Pues aquí voy a decir una experiencia también que he vivido con los juegos, ¿vale? Que es que cuando estás en la cima y no tienes a nadie que te haga sombra, ese nivel de competitividad se va diluyendo. ¿Vale? Te aburres ahí arriba, no tienes estímulo suficiente como para poder seguir de manera en solitario, por decirlo de alguna manera, porque estás peleando contra ti mismo. Entonces, si no sabes, por ejemplo, llegar a estar en la cima y estar en solitario, yo creo que puede hacer que cometas errores y eso son cosas que han pasado en el mundo deportivo infinitas veces. O sea, gente que era invencible en cualquier deporte, que no lo podías ganar, tenía una diferencia abismalmente gigantesca con respecto al resto de competidores, se confía demasiado, comete errores y acaban perdiendo. Y acaban manchando lo que es su propio legado.
Luego ya se lo vuelven a tomar en serio y vuelven a ganar, pero sí. Pero por el hecho de no tener ese nivel de competitividad y no tener un rival que los apriete a sacar la mejor versión que tienen, se acaban descuidando y no acaban sacando su mejor versión, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿ser competitivo es bueno? Pues posiblemente de una manera sana sí es bueno ser competitivo. O sea, no es raro, por ejemplo, de que si estás con un entorno que con personas con tus mismos objetivos, un entorno afín, que os retroalimentáis entre todos y cosas por el estilo, si competís entre vosotros de manera sana, pues os vais a potenciar todos y vais a mejorar todos a la vez, porque hace la experiencia mejor. La cosa es que esa competitividad no sea irracional, no sea de una competitividad con cosas que no hay manera de que puedas ganar, o la relación riesgo-beneficio o riesgo-posibilidad es irracional para correr este tipo de riesgos. ¿Vale? Eso ahí quizás por ahí esté la respuesta a esto. Y luego lo de ser falso humilde. Y pongo aquí de falsa modestia, humildad y falsa humildad. No podrás ser el mejor, pero sí diferente y aportar cosas diferentes. ¿Por qué no ser el mejor? Sentirse superior sin ser imbécil, autoestima versus autoconcepto. A ver, ¿por qué pongo aquí lo de ser falso humilde? Porque, en principio, lo que es la visión que se debe decir de manera general es que todos somos iguales, no hay nadie mejor que otras personas y cosas por el estilo. Entonces, cuando una persona es consciente de sus capacidades y dice no, a mí no me pongas eso porque yo soy mejor, yo tengo más capacidades que el resto de competidores, cosas por el estilo, pues se le pone como que le falta humildad, que es una persona con demasiado ego, que es demasiado soberbia. Pero aquí es donde viene la parte de, ¿y si está diciendo la verdad? O sea, tú puedes decir no, es que no hay nadie mejor ni peor, que en ningún aspecto, bajo ningún concepto, y estáis jugando, por ejemplo, a baloncesto y uno mete 60 puntos porque es Kobe Bryant y el otro mete 5 o 10 puntos. Entonces, si por ejemplo va este caso, bueno, Kobe Bryant ha fallecido, pero se entiende el ejemplo. Va este caso y el que mete 60 puntos dice, no, si es que todos somos iguales y nadie es mejor que el otro, pues es una falsa modestia porque los hechos son que es mejor. Para lo que están haciendo es mejor. Entonces, no veo ningún problema en quizás el problema es decirlo con una soberbia, como diciendo, guau, yo soy el mejor, por decirlo de alguna manera, y el resto es una basura y no me llega ni a la suela, a simplemente decir, es que objetivamente me merezco estos premios o me merezco estos éxitos, me merezco estar cobrando mucho más porque produzco mucho más que los otros y soy mejor que los otros. No sé si me entiendes. A la hora de, por ejemplo, ya saliendo de la parte deportiva, si tú eres una persona con esa humildad y cosas por el estilo, aquí otra vez con la parte del ego y el amor propio, por eso lo he juntado. Si no tienes suficiente amor propio, pues a lo mejor estás en una situación en la que rindes 4, 5, bueno, lo estás exagerando a posta, veces más que tus compañeros, pero como eres igual a todos y nadie es mejor que otro, pues tú estás rindiendo 6 veces más y estás cobrando lo mismo que los otros. Eso yo lo veo injusto. Esa humildad, por decirlo de alguna manera, y esa falta de amor propio para poner límites, está haciendo que otra vez a la parte de eliminar el ego. Si no tienes ego, te hace frágil posiblemente, si no tienes amor propio, te hace frágil a que se aprovechen de ti. Aquí, si no tienes el ego o la falta de humildad como para decirle a tu jefe, oye, yo estoy rindiendo 3 o 4 veces más, soy mejor que el resto de compañeros en la mayoría de aspectos y produzco mucho más. No voy no veo justo que esté cobrando lo mismo que los demás cuando yo estoy produciendo 3 o 4 veces más. No sé si se me entiende por dónde estoy diciendo. Entonces, ser,
¿ser falso humilde está bien? A ver, ser falso humilde no deja de ser una mentira, por decirlo de alguna manera. Yo creo que una persona que tiene capacidades, y aquí es donde puse la parte de autoestima versus autoconcepto. No sabría deciros ahora las diferencias entre una cosa y otra. Ahora en cuanto a concepto, no lo sabría decir, pero aquí quizás es donde se ven las diferencias. O sea, de una persona que realmente a nivel racional, a nivel de datos, tiene un rendimiento muy superior a otra y que luego a la hora de decirles oye, ¿tú te consideras mejor que esta persona? ¿O eres mejor en esto que esta persona? Y dices, no, aquí todos somos iguales. Que lo diga realmente porque tiene una autopercepción de que no es capaz de vencer a otra persona cuando realmente a nivel racional y con datos se ve que sí lo puede hacer. O sea, entonces aquí ya es el problema de la percepción que tiene de sí mismo, que la realidad que es que a nivel de... Y luego, por ejemplo, si se llegan a enfrentar, no tiene nada que hacer porque es muy superior. Entonces, quizás aquí lo de ser falso humilde, por decirlo de alguna manera, si eres consciente de lo que vales, estarías mintiendo si vas diciendo ese tipo de cosas, y si lo dices sinceramente es que te estás infravalorando y a lo mejor no tienes esa aquí autoestima o autoconcepto suficiente como para realmente veas lo que realmente vales y las capacidades que tienes. Y eso puede ser problemático, porque si no eres consciente de manera realista de las capacidades que tienes de manera comparativa, pues volvemos a lo mismo que os he dicho antes con el tipo que a lo mejor produce 4 o 5 veces más en una empresa y cobra lo mismo que los demás. O sea, puede que se puedan llegar a aprovechar de ti, o puede que estés desaprovechando muchas oportunidades, o puede que no estés sacándole todo provecho al potencial que tienes por esa falsa humildad. Entonces, aquí no es que seas falso humilde, pero sí que tengas como clase a la hora de decir las cosas, por decirlo de alguna manera. No es en plan de ser un mamón, como decir, no, esta persona, yo soy mejor en todo y cosas por el estilo, y en vez de ponerse a su nivel con un ego así desbordado, decir, no, es que tú eres una basura, o sea, haciendo menos al otro, de simplemente es, pues, yo que sé, pues no me veo perdiendo ante ti, y en todo caso siempre lo podemos demostrar. No sé si me entiendes. O sea, porque tú ahí eres consciente de las capacidades de manera comparativa con la otra persona, no te rebajas a su nivel, pero tampoco te intentas como poner por encima, porque no estás compitiendo a nivel de ego, porque tú eres consciente de lo que eres capaz. Aquí me he enredado muchísimo lo que es con este tema. Y a ver, ¿cuántos temas me quedan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yo creo que voy a cortar el vídeo ya porque va a ser más largo, pero antes vamos a hacer un tema más, ¿vale? Vamos a abordar el de ser extremadamente productivo, y el resto los dejo para otro vídeo, que ya ha llegado lo que es mi chica con la niña y estoy escuchando a la niña berrear y quiero echar una mano, ¿vale? Hoy también para que no se escuche tanto lo que es en el vídeo. Así que vamos a acabar lo que es dejando la mitad y luego pues otro vídeo. Simplemente veis uno tras otro y punto. Luego, de ser extremadamente productivo con las cosas de que haces. O sea, en plan de... Porque estamos ahora con esa mentalidad de... Bueno, hay que ser siempre extremadamente productivo, hay que tener más ingresos, hay que producir más y cosas por el estilo. Y volvemos a lo mismo que hemos abordado en este vídeo, es una de ¿para qué? En todo caso habría que ser razonablemente productivo. O sea, o más que razonablemente productivo, ser optimizadamente... Uf, estoy escuchando a la niña llorar. Un momento. Bueno, ya voy viendo de ser extremadamente productivo. Pues a ver, si eres extremadamente productivo y es porque se aprovechan de ti y no te recompensan acorde a esa extrema productividad, pues diría que
sería un desperdicio de tus esfuerzos. Si eres extremadamente productivo y todo es beneficio para ti, lo que es así, y a lo mejor lo haces y no interrumpe lo que es tu calidad de vida, y volviendo a la reflexión inicial, te sientes triunfador en la vida y así que te sientas pleno contigo mismo, pues podría estar correcto, por decirlo de alguna manera. Si eres extremadamente productivo, porque lo que haces salva vidas y eso hace que te sientas un triunfador en la vida y que te sientas pleno con lo que estás haciendo y cosas por el estilo, pues posiblemente pues pueda llegar a estar bien. O sea, en plan de lo que escucho mucho de médico. Hace poco escuché lo que es en el programa de Jordi de un neurocirujano que decía que dormía 5 horas al día y a lo mejor se echaba una siesta de 1 hora y que el resto del tiempo estaba todo el tiempo estudiando o estaba lo que es con historias de esto, con historias o trabajando con 20.000 historias de esas. Entonces, ser extremadamente productivo en este tipo de cosas puede estar bien. Pues a ver, si él vive bien, se siente pleno y siente que está aportando y cosas por el estilo, pues ese nivel de exigencia puede que le esté siendo satisfactorio, porque al fin y al cabo, pero lo que no veo bien es ser simplemente extremadamente productivo, porque es como la dinámica que hay a nivel social o a nivel de que es lo correcto que hay que hacer ahí súper mega eficiente, cuando realmente no tienes una recompensa que valga la pena. Lo veo casi irracional. O sea, en plan, cosas que siempre han pasado mucho. En plan de, tienes, por ejemplo, a una cabeza de familia que antiguamente era el esposo, que se tira, es súper productivo porque se tira trabajando 14 horas al día durante 7 días a la semana, porque es un CEO de una empresa muy importante. ¿Y de qué carajo te sirve ser extremadamente productivo para tener un montón de bienes y un montón de cosas cuando ni siquiera ves a tu familia y tienes una familia disfuncional y tienes a lo mejor a tus hijos mal encarrilados porque no tienen el amor de padre, porque no estás con ellos en casa? O sea, ser extremadamente productivo si te hace tener una existencia plena, por decirlo de alguna manera, y te sientes bien con lo que haces y te estás satisfecho con todo eso, pues puede estar bien. Si no, posiblemente no sea lo más adecuado, a no ser que esté justificado. En plan de, si estás, por ejemplo, en una situación de riesgo y cosas por el estilo, pues si eso es lo que te va a sacar de esa situación, tiene lo que es sentido. Pero una vez ya alcances un punto de equilibrio, pues ser simplemente extremadamente productivo porque sí, si no hay una recompensa adecuada y cosas así, pues no lo veo, no me parece lo más óptimo. Entonces, vamos a cortar ya el vídeo, que la niña me está poniendo nervioso, entonces no voy a estar con las ideas muy así. Dejamos esto de como opinión sobre temas de mentalidad parte 1, ha quedado un vídeo de 1 hora 10, entonces luego sigo con los temas que quedaron por hablar en una parte 2 o quién sabe si incluso una parte 3, ya se irá viendo con el tiempo, porque depende de cómo desarrolle los diferentes temas y realmente pues poco más. Esto viene a ser todo, un saludo y hasta otra. Chao.